hoy desde las oficinas del Colectivo Nacional de Pensionados Ferroviarios Aconalferros, con don Jesús Ernesto Mendoza, hablando del pasado, presente y futuro de los ferrocarriles en Colombia. Don Jesús Ernesto, bienvenido. Don Jorge, muy amable. Es bonito que Colombia conozca la verdadera historia, porque el historiador conoce la historia, pero no conoce la historia propiamente dicha. Nosotros vivimos la etapa crucial de Ferrocarriles Nacionales de Colombia desde su origen. El primer consejo en Colombia que creó fue en 1835, cuando fue el principio de los ferrocarriles norte, nordeste, Salto de Tequendama, Girardot, Lima, Huila, División Santander, División Pacífico, División Magdalena y División Antioquia. Desde Cali a Buenaventura, desde Cali a Popayán, Armenia, Pereira, Nacederos, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvimos 3.780 kilómetros de recorrido, entre ellos las líneas principales y los apartaderos. A Ferrocarriles no lo quebraron los trabajadores, ni los servicios médicos, clínicos y hospitalarios, ni los uniformes, ni lo que nos daban a la gente de la vía, a la gente de talleres y a la gente de locomoción. A Ferrocarriles lo quebró la miopía de un gobierno incapaz que prefirió liquidar a Ferrocarriles cuando en ese momento el Sindicato Nacional Único de Trabajadores Ferroviarios de Colombia le propuso al gobierno nacional 3 elementos fundamentales para salvar a Ferrocarriles, que era la restauración de los ferrocarriles, la modernización y la recuperación del equipo tractivo y la línea férrea. El gobierno nacional, cuando le presentamos la propuesta, el sindicato del gobierno nacional dijo que los trabajadores no podrían ser coadministradores del Estado colombiano. Y valió, en su liquidación, valió 10 veces más la liquidación de Ferrocarril que haberlo modernizado y haberlo actualizado. Teníamos una línea férrea de 914 milímetros, que era lo más anodino y decrépito en la historia de los ferrocarriles del mundo, comparado con las líneas modernas de los países desarrollados de 1.46 centímetros. Por lo tanto, el ferrocarril en etapa de montaña, como es desde el Alto de la Tribuna hacia La Dorada, o como es desde cualquiera de las regiones de Colombia en Antioquia, o en la división Pacífico, con pendientes superiores a 3.8 sobre 100 o a 4.6, que era la dimensión y el ángulo de proporcionalidad que tenía la altura de la línea férrea, casi toda en montaña. Luego hubo la desaparición de ferrocarriles y empezamos la otra etapa nueva cuando teníamos el número determinado de locomotoras, cuando teníamos el número determinado de vagones de pasajeros, coches de pasajeros, vagones de carga, vagones para la ganadería, vagones para el café, plataformas para el algodón y todo lo demás. Y repito, de alguna manera, que valió mucho más la liquidación que haberla rehabilitado para el servicio de la democracia y para el servicio del pueblo colombiano, porque era un regulador de las tarifas hombre kilómetro y carga kilómetro. Desde luego que eso fue lo que quedó de Ferrocarriles hasta el momento. Podríamos hablar ya en otra etapa superior. Don Jesús Ernesto, la realidad de los ferrocarriles hoy en Colombia. La realidad de Ferrocarriles es que cambió diametralmente la historia de este país. Nosotros tuvimos todo el equipo técnico, productivo, tractivo, y que era un ejemplo incluso en América.
locomotoras diésel eléctrica U20C, locomotoras General Motor GR12U y teníamos locomotoras españolas. Hoy todo eso desapareció. No, hoy todo eso le quedó, una parte le quedó al fondo del pasivo social de los ferrocarriles nacionales, que es aquel organismo que le tiene que prestar salud y pensiones. Pero las malas administraciones, entre ellas quienes vendieron las locomotoras, el equipo tractivo, los terrenos, nos dejaron prácticamente en el aire. Hoy no hay ferrocarriles nacionales del país. Eso es historia y eso es del pasado. Se mueven los trenes del sector de occidente colombiano y han hecho reparación en algunos tramos, como es en la edición Pacífico, de Dagua a Los Guerreros, a La Delfina, hasta llegar a El Piñal y a Buenaventura. Pero esos ya no son trenes nacionales, son trenes privados. Desde luego que la producción ya no corresponde al beneficio del país, sino que son contratados tanto el personal como el equipo, como el mantenimiento de la vía. Anteriormente el ferrocarril era titular de todo, trabajadores, ingenieros, médicos, vías, obras de arte, túneles, reparación de equipo tractivo y material rodante. Desde luego que hoy no hay ferrocarriles en Colombia. Apenas nos sacan algunos letreros en televisión para darle algunas alegrías al pueblo colombiano, pero eso ya no es de nuestra patria, esos son sectores privados. ¿Cómo le parece que están moviendo en este momento un servicio que es la carrocería de un bus, casi para imitar lo que era la carrocería de un autoferro, y lo mueven por los rieles haciendo creer que ese es el tren y lo están moviendo en el sector del Magdalena Medio, especialmente entre Puerto de Río, García Cadena y La Dorada, y han hecho solamente un recorrido o dos recorridos y aparecen en los trailers y en los comentarios de que se está recuperando los ferrocarriles nacionales de Colombia. Eso no hay nada. En lo que es aquí en el sector de Girardot, Tolima, Huila, no hay ningún servicio. Aquí en el Magdalena Medio, aquí entre el Alto de la Tribuna, hacia el sector de Bagasal, Villeta y Puerto Salgar, La Dorada y México, no hay ningún servicio de carga, ni hay nada. Solamente, y lo que había desde Bogotá a Belencito y desde Bogotá a Puente Nacional, todo eso desapareció y las líneas férreas hoy son museos, como el Museo de Chiquinquirá, y las estaciones solamente es una reliquia histórica. No hay absolutamente nada hasta este momento. Lo demás, a veces mueven en televisión algunos avisos, pero eso era cuando se movía el tren de lujo, el tren del mar, el tren de las acacias, el expreso del Sol, el expreso Tayrona. Ahora no se mueve nada. Sin embargo, haciéndole apología al negocio y a la propaganda y a la publicidad, les quieren hacer creer al pueblo colombiano que sí hay ferrocarriles, pero son tomas, fotografías, videos y audios del tiempo histórico de ferrocarriles. Don Jesús Ernesto, tengo en mi mano un libro que lo voy a mostrar a la pantalla. Esto fue editado hace 35 años y hoy está vigente lo que este libro dice. ¿Qué queda de este libro en la historia de Colombia? Don Jorge, Colombia, amigos pensionados, amigos colombianos, la nación. Este libro fue editado hace 35 años por el periodista, abogado,
Roberto Cárdenas Ulloa, en Bogotá, y por el periodista Boris Alberto Gutiérrez en Girardot, que había recorrido Girardot, Tolima, Huila con Aneiva, Girardot, Bogotá. Estos dos periodistas le dedicaron 2 años y nosotros le contribuimos con algunas fotos que tiene el libro y con algunos reportajes. Nos decían los locos del patín, porque pensábamos en la recuperación de ferrocarril y no en la eliminación o en la liquidación definitiva. Y para concluir esa parte, ahí está el epitafio, el prólogo, el contenido y el resumen de todo lo que se advertía desde hacía 35 años. Y 2 años después, el 17 de julio del 92, decretaron la muerte de Ferrocarriles. También estuvimos en ese día oscuro de la despedida de Ferrocarriles, que le costó más la liquidación que haberlo rehabilitado. Por eso nos duele, y nosotros lo decimos al país, don Jorge, y a Colombia. Nosotros lo decimos con autoridad, con ética, con principio y con respeto de patria, porque queremos la Colombia. Yo fui maquinista 18 años y fui 2 años dirigente sindical. Luego me pensioné. Pero lo que le quedó de experiencia o nos quedó de experiencia es que esta fue la primera empresa de capital invertido en Colombia. La empresa que abrió los escenarios en el país y que abrió la tecnología en la agricultura, en el campo y en la selva, con los ferrocarriles del Magdalena Medio, con los ferrocarriles del Pacífico, con los ferrocarriles, el ferrocarril de Antioquia, que se unió a la nación el 7 de diciembre de 1962, se constituyeron los ferrocarriles nacionales de Colombia. El país, por abandono, por intereses partidistas y una vulgar decisión, lo liquidó cuando hubiera sido los mejores ferrocarriles de América Latina. Muy bien.